Esta impresionante reconstrucción en 3 dimensiones está compuesta por 700.000 imágenes. Una reconstrucción tridimensional detallada del naufragio revela que los ingenieros trabajaron para mantener las luces encendidas. Se necesitaron 715.000 fotografías y 16 terabytes de datos para crear el escaneo en 3D más avanzado de la historia. Una reconstrucción tridimensional completa del naufragio del Titanic. Por primera vez, el Titanic emergió con un detalle sobrecogedor. No solo fragmentos, sino el barco completo. Y lo que reveló cambió todo lo que creíamos saber. El fantasma en las profundidades. Durante más de un siglo, el Titanic ha descansado en el frío silencio del Atlántico, a casi 3.810 metros bajo las olas. Cuando Robert Ballard localizó por primera vez los restos en 1985, el mundo quedó asombrado. Pero lo que mostró fueron solo fragmentos. Una proa partida, una popa destrozada y escombros esparcidos. Fue suficiente para probar el lugar de descanso final del barco, pero no lo suficiente para contar toda su historia. Cada expedición desde entonces ha enfrentado el mismo problema. El mar es oscuro, la visibilidad es limitada, la presión aplasta. Las cámaras y el sonar podían capturar momentos, ángulos, siluetas. Y aún así, el Titanic seguía siendo esquivo, como un fantasma visto entre la niebla. Pensábamos que sabíamos cómo el insumergible encontró su destino aquella noche de abril de 1912. Un roce contra un iceberg, una grieta en el casco y el lento y trágico descenso. Pero, ¿y si la historia es más complicada? ¿Y si el océano ha estado guardando secretos todo este tiempo? Por eso este nuevo escaneo importa. Por primera vez, la tecnología levantó el telón de agua y descomposición. Por primera vez, podemos ver al Titanic no como fragmentos, sino como un todo. Y lo que revela desafía todo lo que creíamos saber. Mapeando lo imposible de mapear. En 2023, una compañía británica llamada Magellan, trabajando junto con Atlantic Productions, emprendió una expedición diferente a cualquier otra. Su objetivo no era simplemente filmar una vez más al Titanic, sino capturarlo en su totalidad, hasta el más pequeño remache. Durante décadas, los exploradores estuvieron limitados a vistas parciales, registrando fragmentos de los restos mientras avanzaban por angostos corredores de oscuridad. Esta misión buscaba lograr lo imposible, mapear lo que parecía imposible de mapear. Durante más de 3 semanas de inmersiones, se registraron horas de buceo con sumergibles operados a distancia. Las cámaras no solo recorrieron el casco, giraron, se detuvieron en suspensión y trazaron cada ángulo. Fotografiar desde arriba, desde abajo y desde lugares imposibles donde ningún buzo humano podría entrar. Al final, el equipo había reunido más de 715.000 imágenes de alta resolución y 16 terabytes de datos en bruto. Fue el proyecto de escaneo submarino más ambicioso de la historia. Lo que sucedió después fue aún más asombroso. Usando fotogrametría avanzada, la inteligencia artificial unió esas incontables fotografías, no en una ilustración artística ni en un modelo especulativo, sino en un verdadero gemelo digital del Titanic. Por primera vez, los restos fueron reensamblados en 3 dimensiones con precisión milimétrica. Imagina drenar el Atlántico y caminar por el barco tú mismo, pasando por escaleras derrumbadas y vigas oxidadas. Eso fue lo que la tecnología ofreció. Un inquietante instante congelado en el tiempo, preservado como datos. Y sin embargo, aunque el logro fue extraordinario, fue lo que este gemelo digital reveló lo que lo convirtió en revolucionario. El océano había ocultado detalles durante 111 años. Ahora, esos detalles comenzaban a salir a la luz. Espacios ocultos revelados. Cuando se dieron a conocer las primeras imágenes del gemelo digital del Titanic, los investigadores esperaban ver con más nitidez lo que ya conocían: la proa erguida, la popa retorcida en el caos y un campo de escombros esparcidos entre ambas. Lo que no esperaban era que el escaneo revelara lugares que ninguna cámara había visto realmente antes. Las cubiertas derrumbadas habían creado estrechos vacíos, espacios demasiado angostos o peligrosos para que los exploradores humanos entraran. A simple vista, siempre habían parecido nada más que montones de acero retorcido y sedimento.
Pero la reconstrucción impulsada por inteligencia artificial lo vio de otra manera. Mapeó la geometría de cada pliegue, cada sombra y cada cavidad oculta. Dentro de esas secciones colapsadas, preservadas por la oscuridad y la aplastante presión de las profundidades, habitaciones enteras parecían volver a tomar forma. Los muebles estaban donde habían caído en 1912. Las escaleras, aunque deformadas y rotas, aún podían seguirse peldaño por peldaño. Maquinaria, herramientas y accesorios aparecían congelados en el tiempo, como si esperaran a una tripulación que jamás volvería. Lo más sobrecogedor de todo eran las pertenencias personales: zapatos, botellas y fragmentos de la vida cotidiana, aún descansando en el lugar en que se dejaron aquella noche de abril. Estos hallazgos no eran tesoros en el sentido habitual. Eran piezas de una historia humana, fragmentos de vidas interrumpidas. Cada objeto recordaba a los investigadores que el Titanic no es solo un naufragio, sino un memorial sellado en acero. Y con el modelo digital, por primera vez, estos testigos silenciosos de la tragedia podían verse en contexto, sus secretos esperando ser comprendidos. Las últimas horas reconstruidas. Entre las revelaciones más impactantes del escaneo estaban los detalles capturados dentro de los espacios de ingeniería del Titanic. La proa y la popa contaban la historia de la destrucción, pero las salas de calderas contaban otro tipo de historia, la del deber cumplido frente a una muerte segura. Durante años, los testimonios de los sobrevivientes hablaron de las luces del barco brillando mucho después de la colisión, iluminando las cubiertas mientras los pasajeros corrían hacia los botes salvavidas. Ese resplandor no fue casualidad. Fue sostenido por los hombres en la sala de máquinas, liderados por el ingeniero jefe Joseph Bell. Trabajaron para mantener en funcionamiento los dínamos, sacrificando su única oportunidad de escapar para que otros encontraran la suya. El nuevo escaneo en 3D ofreció una confirmación sobrecogedora. Se encontraron calderas colapsadas hacia adentro, válvulas abiertas, maquinaria atrapada en pleno movimiento. Para muchos expertos, estos detalles mostraban que los ingenieros lucharon hasta el final, administrando vapor y energía mientras el barco se llenaba de agua. Cada parpadeo de luz encubierta, cada chispa de transmisión inalámbrica fue comprada con sus vidas en las profundidades. Es un recordatorio de que el Titanic fue más que acero y remaches. Fue un navío de decisiones humanas, tanto equivocadas como heroicas. En el silencio de las profundidades, el escaneo reveló pruebas de sus últimos momentos. Elecciones tomadas en la oscuridad, con pleno conocimiento del precio. Y mientras los investigadores estudiaban estos detalles congelados, surgió una nueva pregunta. Si los ingenieros lucharon con tanta valentía hasta el final, ¿qué fue exactamente lo que condenó al barco tan rápido? La precisión mortal del iceberg. Durante más de un siglo, la imagen común del hundimiento del Titanic ha sido la de una enorme grieta desgarrando su costado, una herida tan vasta que ningún barco podría sobrevivir. Sin embargo, las nuevas investigaciones vinculadas al escaneo en 3D cuentan una historia más inquietante. El iceberg no abrió el casco de un solo tajo. En cambio, golpeó con una crueldad quirúrgica, dejando una línea de pequeñas heridas que resultaron mucho más letales. Los modelos estructurales desarrollados por el profesor John Key Paik y su equipo en University College London revelaron una verdad impactante. El roce del iceberg creó perforaciones no mayores que hojas de papel de oficina, dispersas a lo largo de 6 compartimentos delanteros del barco. Cada agujero parecía casi insignificante por sí solo, demasiado pequeño para hundir un navío del tamaño del Titanic. Pero juntos formaron una cadena de fallas que ningún acto heroico ni ingeniería podían resistir. El Titanic había sido diseñado para resistir la inundación de 4 compartimentos. 6 significaban desastre. El agua avanzó en silencio, filtrándose por las juntas, superando mamparos uno por uno. Los pasajeros en cubierta solo veían un cielo nocturno en calma y los botes salvavidas descendiendo hacia el agua. Abajo, el barco se desangraba lentamente en incrementos medidos en pulgadas. Esta fue la revelación más cruel de todas,
que el transatlántico más célebre del mundo no fue vencido por un único evento catastrófico, sino por un puñado de perforaciones tan pequeñas que podían describirse en una hoja. Milímetros decidieron el destino de más de 1500 almas. Y una vez descubierta esa verdad, quedaba una pregunta más profunda. ¿Qué más podría estar ocultando aún el propio pecio? ¿Por qué importa el escaneo? El Titanic ha sido explorado más que cualquier otro naufragio en la historia, y aún así durante décadas su historia se contó en fragmentos. Una proa torcida aquí, una popa destrozada allá, artefactos personales esparcidos entre medio. El escaneo de Magellan cambió eso. Por primera vez, los investigadores pudieron ver los restos como un todo, no solo como escombros en el lecho marino, sino como una narrativa única congelada en el tiempo. Expertos como el historiador marítimo Parks Stephenson lo compararon con examinar una escena del crimen. En lugar de pruebas aisladas, el escaneo permitió ver cada detalle en contexto. Las fracturas en el casco, las cubiertas colapsadas, incluso la disposición de zapatos y botellas aún reposando en el lodo. Cada objeto, cada ángulo, contaba parte de una historia más amplia que había permanecido invisible hasta ahora. Pero el escaneo es más que tecnología. Es una preservación de la memoria. El pecio se está deteriorando bajo el lento asalto de la sal y las bacterias, colapsando sobre sí mismo con cada año que pasa. Algún día el esqueleto de acero desaparecerá, pero el gemelo digital permanecerá. Estudiantes, científicos y descendientes de los que se perdieron podrán recorrer sus pasillos virtualmente, mucho después de que el barco real se haya disuelto en el mar. Y sin embargo, incluso al preservar, el escaneo incomoda. Confirma lo estrecho que fue el margen entre la supervivencia y la tragedia, cómo un puñado de pequeñas perforaciones selló el destino de miles. Más de un siglo después, el Titanic sigue contando su historia y tal vez aún guarde secretos esperando ser descubiertos. Se necesitaron 715.000 fotos y 16 terabytes de datos para devolver al Titanic a la vista. Y aún ahora, los restos susurran misterios que el océano todavía protege. Más de un siglo después, sus secretos aún no han terminado con nosotros.